punta. Ostres, no m'ho puc creure. És perquè... No sé, un dia de està la teva tiene traductor. ¿Lo has puesto en algún lado? Venga, ¿lo has puesto? Perdona, ya estoy pensando. Oye, te pago yo una parcela en fotocopias. Sí, sí, voy a quitarla. Bueno, estas jornadas vamos a hablar en castellano porque realmente yo pienso que es un encuentro, es el culmen, es el encuentro de un proceso de trabajo y de hechos y de confluencias que se han dado a lo largo de mucho tiempo. Entonces tenemos a una representante de las comadronas de Aragón, de Galicia, hay unas compañeras gallegas, de Canarias hay unas cuantas. Bueno, tenemos las compañeras de Nacer en Casa, de Madrid y de todas partes, y del País Vasco, y de Albacete, y de Sevilla. O sea, celebramos estas jornadas como un momento en que confluyen muchas cosas y solamente es una fiesta, o sea, puede fallar un PowerPoint, es igual, nos da igual. La fiesta ya está hecha, es para celebrarlo y nada más. Entonces, las vamos a celebrar. Mira, en este instituto la directora es Montse Vilalta, el alcalde del pueblo es Joan Campillo. Entonces, vamos a estar aquí. La Gloria Miralpeix es la representante, en este caso, de la Junta de las Comadronas de Cataluña. Entonces, yo creo que es un momento en que han confluido muchas cosas. El instituto nos ha recibido como nunca en la vida. Decíamos, ¿volvemos a hablar de los partos o pasamos ya a ver que el parto es un momento y lo que vamos a tratar es qué hacemos con estos bebés que nacen y con estas mamás que nacen y estos papás que nacen en el momento en que un bebé aparece ya en la barriga, ¿no? Entonces, este pasar desde la gestación hasta llegar al instituto, que ya es una adolescencia, es un tesoro poderlo juntar. No es habitual encontrar sanitarios, gente de la educación y tal, juntos, y reunirnos en un instituto menos. Entonces, lo que nos ha permitido y hemos valorado súper bien es que en el instituto nos han permitido hacer las jornadas, pero además hemos estado con cada una de las clases explicándoles que íbamos a hacer aquí unas jornadas. Han visto cómo nacía un bebé. Se les ha explicado desde un punto de vista afectivo y amoroso, no desde el punto de la biología que ya lo enseñan en los libros, ¿no? Entonces, es todo ello un conjunto de cosas. Y entonces, lo que os ofrecemos en estas jornadas es que las podamos celebrar, es que podamos existir, es que son unas y dentro de nada habrán otras en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar. Nos han decorado la sala, todo lo que veáis por las... Y Lali, ¿qué pasa allá? Lali es la coordinadora de tutores.
nos han ayudado un montón. Los pasillos están llenos de los murales que han hecho los mismos niños después de trabajar el nacimiento. Entonces, todo esto es lo que nos hace vivir estas jornadas. Hay otro tema que os quiero situar. O sea, trabajar en esto es difícil. Os podemos regalar y ofrecer estas jornadas, pero no os podemos regalar nada más. No vamos a poder regalar ni un libro, ni regalamos, ni pagamos viajes. Los ponentes vienen todos sin cobrar. O sea, son unas jornadas para encontrarnos, porque no tenemos dinero. Y es algo que os hemos de explicar. Ayer por la tarde celebrábamos una reunión de la asociación Nacer en Casa y decíamos, para este año nos tenemos que poner por delante que el parto en casa lo asuma la Seguridad Social y lo pague. Asistir partos privadamente es una ruina. Entonces nosotros no podemos regalar, en todo caso tenemos que recibir donaciones. Eso es lo que nos pasa. Porque hay cesáreas en la privada, porque el tiempo es oro. Y lo que puedes resolver en una hora no pasa 24 o 48 horas. Las que hacemos esto somos del gremio de los 1000 euros de este mundo. Y por tanto no os podemos regalar absolutamente nada más. Entonces, lo digo porque sí que llegan peticiones de que nos van a regalar el libro, de qué tal. No podemos regalar ningún libro. Os pedimos y os agradecemos que lo compréis si queréis. Y es todo un esfuerzo común, porque hacer esto se hace todo desde la entrega, desde el interés, se te sale del corazón. Y si hay un móvil económico no sirve, sale otra cosa, diferente. Entonces lo que tenemos es lo que hay. Entonces esto es lo que os ofrecemos y es lo que hemos podido traer aquí y es lo que nos ha reunido aquí. Si no, esto no hubiera sido posible. Entonces os dejo que nos reciba el alcalde, que es Joan Manuel García Campillo, que luego nos diga ahora Montse Vilalta. Pilar Calzada es la compañera que estuvo en el instituto haciendo este pase, ha hecho una memoria, nos va a presentar algo de lo que ha sido esta experiencia con los niños, y Gloria Piraupeix, que es la representante de las comadronas de Cataluña y la Dali. Pues si vols dir alguna cosa, estás invitada. Y la Flor, que como dice el libro, es la compañera fiel con la que he compartido sueños, ensueños, insomnios y noches de partos. Muy buen día, señores, señoras, María Castellano. Quiero dar las gracias a la Casa de Naixements Mitjord por su 10º aniversario. Es un centro pionero en la asistencia al parto natural en el propio centro o en los domicilios. Está ubicado aquí en nuestra población de San Vicente de Castellet. Felicito en este aniversario a todos los profesionales de la casa, también agradecer que nos hayan convidado a la directora de IES Castellet, a todos, en la inauguración de estas jornadas relacionadas con la temática del parto a la crianza. Así seré breve y abrimos las jornadas científicas, las damos por inauguradas. Gracias nuevamente a la directora Montserrat Català y a todo el equipo y a ustedes, señoras y señores, perdón. Deseo que durante estos días que duren las jornadas pasen muy bien aquí en San Vicente de Castellet, que sean muy provechosas y que encuentren esta vila que es San Vicente de Castellet como vuestra casa. Muchas gracias.